van en mayo. Sí, claro. Entonces no habría tiempo para discutir. O se discute ahora, o ya no se va, hasta la siguiente. Hasta la siguiente legislatura. Ese es el punto. Claro. Si nos interesa sacar el 40 y el 24, es ahora. Después no va a haber tiempo, entonces sí se congelará y quién sabe cuándo se va a discutir. Perdón. Porque hay muchísimas leyes que están en la congeladora, Sí, sí. Los senadores señalaron algo que le comentaba Efraín hace un momento fuera de cámaras. Todas las grandes constituciones democráticas hablan de la separación del Estado y la Iglesia. Sí, claro. En un libro sagrado que muchos mexicanos creen, y aquí tenemos el derecho de creer o no creer, se dice que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí está la clave. El sermón de la montaña era un sermón masónico. Cristo con Mahoma, Buda, en ese libro de Grandes Iniciados, tuvieron contacto con la masonería de su tiempo. Anda. Washington, Lincoln, Jefferson, Roosevelt, Hidalgo, Morelos, que fueron excomulgados por la Iglesia Católica, por Manuel Abad y Queipo, que fue excomulgado Galileo Galilei, sí, que fueron excomulgados Newton y Einstein. Bueno, la lista es larga. Etcétera. Sí. Todos ellos en un Estado laico no hubiera sucedido lo que sucedió. Lo que dice el gran maestro, el abogado, es muy importante. Ahora, ¿cuál es el fondo? La exposición de motivos que estudiamos el 24 Constitucional, Lolita, nos hace prever lo que tú señalaste al principio de tu programa. ¿Sí? ¿Qué es lo que se busca? ¿En qué escalada estamos? Ellos quieren, y lo dijo el abogado, que la educación religiosa esté en la escuela pública. Eso jamás será. Porque el Estado no puede otorgar religión en la escuela pública. Para eso están las escuelas privadas, como dijo el gran maestro. Pero el Estado no puede impartir religión alguna. Debe impartir ciencia, progreso y no prejuicios religiosos. Pero lo que nosotros sí podemos hacer es ir a un corte comercial. Tú sabes cómo es esto de la televisión. Sí, por Regresamos en un momentito, no se vayan. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Ya volvemos. Frente a frente @tvazteca.com.mx. La laicidad del Estado mexicano. ¿Cómo ves esto, Efraín? Creo que es importante conocer la historia de todos los países, no solamente de México, para entender la evolución que ha tenido tanto el Estado con la Iglesia, esa separación que se ha dado y lo que se ha progresado precisamente en los derechos humanos que hablaba ahorita Armando, Jorge, pero creo que hay algo que es prioritario ahorita para este país. Sentar tanto a las logias masónicas como a todas las iglesias para platicar a fondo y seguro vamos a tener más acuerdos, más consensos que disensos. Yo creo que eso sería un gran avance democrático y que creo que la ciudadanía lo exige. Hay mucha confusión, que si los masones, que si la iglesia, y al final yo me doy cuenta que hay más coincidencias que diferencias. Creo que sería la primera etapa en la que pudiéramos... es que la masonería no es antirreligiosa, lo ha dicho el gran maestro. En la logia Lolita hay católicos, protestantes, judíos, maometanos, budistas. La masonería está en todo el mundo. Bueno, a mí me dieron un premio justamente. Fuiste nuestra premio nacional de la masonería. Y hay todos, maestro, menos ateos. Así es. Exactamente. Y eso es lo que no se... Exactamente. No se hay que recordar que la masonería tiene principios básicos de la libertad, la igualdad, la fraternidad, la tolerancia. La tolerancia, y el principio de la tolerancia es parte de lo que estamos hablando. Ahora, claro, el Estado, aquí el problema es de gobernabilidad. El Estado, por legislar cuestiones en lo relativo a la Iglesia, en las relaciones en la Iglesia y el Estado, no incurre en una falta de laicismo, porque también a los gobernantes les da miedo entender que las libertades espirituales se tienen que regular. Si no hay una regulación, esto se puede desbordar y entonces sí podemos entrar a fundamentalismos y acabamos en la anarquía. De que se vayan fuera de control. Digo, no vamos a lo mejor a regular una peregrinación
totalmente pacífica, No, que bueno, es la que pues se hace nomás el 12 eso faltaba, de diciembre. ¿verdad? Eso O sea, sería una barbaridad. eso no Hoy es está posible. regulado. No, bueno. Pero lo que sí se Pues puede una regular, barbaridad. por ejemplo, son cuestiones en el sentido de los cultos, hacer una cuestión general para el efecto de que el ciudadano que tenga una convicción o profese la creencia, pues llegue a la institución, al grupo, a la congregación, pues que más le satisfaga, ¿no? Y no tener una problemática en ese sentido. Pero el Estado no debe rehuir y la Iglesia no debe generar, o las iglesias, una falta de desobediencia a las leyes. El problema es que el 130 constitucional, antes de que se reformara, era letra muerta. Sí, claro. ¿Sí? Y esta circunstancia no se quiso ver, pero el Estado no puede estar sujeto a presiones eclesiásticas de ninguna iglesia para generar sus políticas de gobierno. Eso es lo que debe quedar claro. A ver, en una frase, y le doy la palabra al abogado, el Senado dijo, ante la presión de la jerarquía católica, no de la Iglesia, de la jerarquía católica, que querían precisamente esto, que se daba a apresurar a la reforma. El presidente del Senado dijo, los tiempos del Senado no son los tiempos de la Iglesia. Eso fue lo que dijo Mario Fabio Beltrones. Correcto, fue claro. Es decir, los tiempos del Senado de la República, del Congreso de la Unión, del Estado mexicano, como lo dice el gran maestro, no son los tiempos de la Iglesia. Coincidimos el totalmente. Estado tiene la posibilidad a través de su Congreso de darse sus tiempos, Lolita. Sí, claro. Somos un Estado laico. Sí, sí. La única cuestión es que los tiempos de la iglesia son eternos. Un día en la iglesia puede durar un siglo y en el Senado se les acaba la chamba. Se van en mayo o junio. El Senado Es se decir, sí, claro. el Senado como institución, Los pero papas estos salen y senadores, van. pero estos senados se acaban. Le quiero decir y lo algo, que quiero no, no, decir- Ok, lo que vamos quiero decir- a darle la palabra a Hace un Armando, por favor. momento mencionó el licenciado que yo había dicho que queríamos educación en las escuelas públicas. Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que hoy en día existe educación religiosa en escuelas. Está bien, vaya. A los que, es decir, aquí estaríamos reflexionando si los que pueden pagar tienen otros derechos que los que no. Pero bueno, esa es otra discusión. Exactamente. Pero aquí el punto Porque es... esa es una realidad. Es una Quienes, realidad, quienes es una pueden realidad. pagar una escuela privada tienen acceso Pero la a educación una es educación gratuita. religiosa. Ese es un punto interesante que será tema de otra Pero la discusión. educación pública se Debe rige ser por gratuita. políticas públicas. Claro. Es diferente. Y la educación, toda la educación se rige por las políticas de la Secretaría de Educación Pública. Sí, todas las escuelas, claro. Todas las escuelas. Pero las públicas tienen una definición distinta, son objetivos y se alejan a Estamos de palabras acuerdo, lo único diferentes. que quiero decir es que existen. Y segundo punto, el tema de las reformas es importante que abordemos. No queremos, esto no se trata de cuestiones de presiones. Bienvenido el diálogo, bienvenido sentarnos con el gran maestro, con quien sea. Es Cosa decir, que a mí me da mucho gusto, fíjate. Finalmente eso es bienvenido en los diálogos y en las cuestiones. Curiosamente, quienes han estado haciendo las manifestaciones fuera del Senado no han sido ustedes, han sido otras denominaciones religiosas también, eclesiásticas de otros credos que de pronto han estado también ahí en la cuestión de manifestaciones. Pero esto no se trata de un